La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y hoy estamos visitando In Situ en una de las empresas que también nos ayuda a nosotros para llevar adelante siempre la evangelización a través de este programa tan lindo, Jóvenes para los jóvenes en familia. Ya están viendo luego ustedes aquí detrás algunas máquinas, entonces aquí los jóvenes que trabajan en este lugar que se van a presentar enseguida. Vamos a ir conociendo también sobre todo la vida y cómo los jóvenes van adelante y llevan también adelante nuestra sociedad con el trabajo, con el empeño y con todo lo que ellos tienen en su corazón y desean hacer también. Ese granito de arena para construir nuestra propia sociedad. Y este es un lindo testimonio para tantos otros jóvenes y sobre todo para nuestras familias, para que sepamos, escuchemos un poco esa experiencia linda de nuestros jóvenes, cómo ellos se lanzan en el mundo y cómo llevan adelante también nuestra sociedad. Bueno, le damos aquí la bienvenida y gracias a ustedes también por recibirme aquí en el lugar de trabajo. Bueno, vamos a presentarnos un poco así ya enseguida nos van conociendo la gente que nos están acompañando. Bueno, presentarte por tu nombre, cómo es, de dónde venís. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos? Te agradezco mucho por este espacio que nos da y esta oportunidad. Mi nombre es Oscar, tengo 23 años, vivo ahora actualmente en la ciudad de Ñemby, nací en San Lorenzo, estoy ahora con mi esposa e hija, estoy viviendo con ellos. ¿Dónde está viviendo Oscar ahora? Estoy viviendo en Ñemby, Paíño. ¿En Ñemby? Sí. Ah, Paíño. Solo ir yo por ahí, solo pasar por ahí. ¿Y cuál es tu capilla por ahí cerca? Ahí Oscar? Que me queda cerca de Sagrada Familia y San José. Ah, Sagrada Familia y San José Obrero. Creo que ya pasé yo por ahí. Creo que ya estuve por ahí también. Una linda comunidad. Bueno, y vos naciste en San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Y cuántos hermanos son, Oscar? Yo tengo un hermano. Un hermano. Un hermano, menor. Menor. ¿Y vos cuántos años tenés? Yo 23, como 23 años. Sí. Qué bien, che. ¿Y tus padres viven todavía? ¿Qué hacen? Sí, mi padre vive todavía. Mi papá vive con su profesión, que sería maquinista de impresión de imprenta. Entonces más o menos luego está en el ramo aquí. Sí, él me enseñó lo de chico también. ¿En serio? Sí. Bueno, porque nosotros estamos, cuando les estaba diciendo, la empresa donde nos encontramos es Copel, Sociedad Anónima, ¿verdad? Donde estos muchachos están trabajando y siempre nos apoyan también, sobre todo para nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Y como son jóvenes que trabajan aquí, entonces queremos conocer un poco toda esta vocación tan linda. Bueno, vamos a presentar aquí al otro que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Estoy muy bien, gracias también por la oportunidad y yo me llamo Elías, tengo 24 años, hace 7 años que vine acá en Asunción. ¿De dónde sos, Elías? Yo soy de la campaña por donde lo llego, Cleto Romero es mi Cleto Romero, y famoso Cleto Romero, antes era más famoso. Sí. Por situaciones políticas yo recuerdo que Cleto Romero era muy conocido, pero ya soy muy joven. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 24. 24, sí. Y justamente vine acá a Asunción para trabajar. Empecé a trabajar en una ropería, después me cansé prácticamente. ¿A los cuántos años? Hace 7 años me dijiste, ¿verdad? Sí. Que viniste así aquí. O sea que allá hiciste tu escuela. Sí, ahí empecé mi escuela primaria, colegio, sí. Secundaria. ¿En qué colegio del estado que hay ahí? Y Colegio Nacional Cleto Romero se llama. Ah, así lo se llama. Todo lo ahí se llama Cleto Romero. ¿Y vos cómo te llamas? ¿Cleto también o no? Yo me llamo Elías. ¿Cómo es tu apellido, Elías? Aguilar Báez. Aguilar Sí. Báez. Ya. Esa era. Y así. ¿Y bueno, qué hacías antes? O sea, cuando estaba ahí. ¿Solo estudiabas? O sea que a los cuántos años viniste. Si ahora tenés 24 me dijiste, ¿verdad? Sí, tengo 24. Vine a los 17, vine a cumplir acá 18. Ya. Antes, cuando vivía en la campaña, trabajaba con mi papá en la chacra. Ah, en la chacra. No hacía mucho por ayudar. Apa, es la peña bomba, es la peña. Y sembrábamos maní, ¿En serio? maíz, ¿En mandioca, serio? todo lo que se pueda comer y vender. ¿Y qué tal? Diga lo que sea. ¿Cuántos Sí. hermanos son, me dijiste? Estamos, hermanos, tengo 3
Y Tres hermanas hermanos. tengo 4. 4 hermanos, o sea, en total 7. 7 estamos. ¿Y vos qué número sos dentro del grupo? Yo de soy los- casi el último. Casi. Después viene el más sí. chico que yo. Ah, más chico. De ¿Y México. qué hacen los otros más grandes de tu hermano? ¿Están por Cleto Romero o salieron todos también? Ya salimos todos. Salieron todos. Tengo mi hermana que ya se acompañó, está trabajando en un ¿Están por aquí? local. Sí, Ah, ya. tiene su local y trabaja ahí. ¿Y Después vos tengo- viniste primero a vender ropa, Pico? Sí, vine a ayudar a mi hermana que tiene Ah. su puesto y vine a trabajar con ella Ah, ya. para ambientarme. Exactamente. Bueno, qué interesante, che. Y vos no me dijiste qué hacía antes primero Oscar. Yo antes trabajaba con mi papá de ayudante, impresión. Impresión. Sí, lo que sería limpiar la máquina, ordenar, preparar papel. Pero ¿de quién era ese lugar de impresión? ¿De tu Esa- papá luego no, o no, era de una empresa? de una empresa. Ah, ya. El dueño le conocía a toda mi familia, entonces me dijo, ¿no querés trabajar, ayudarle a tu papá un poco? Me dijo. Entiendo. Me dijo, O sea sí, que te fuiste a la misma empresa donde estaba tu papá. Sí, me fui a Ya. la misma empresa. Ahí me forjé. Empecé Sí. yo mi camino de la imprenta y me empezó a gustar. En serio. Sí, yo desde chico me gustaban mucho las máquinas y eso, entonces me familiaricé muy rápido con Claro, todo lo que claro. sería estas cosas. Esto que tenemos aquí, que es una cortadora, ¿o Una qué? cortadora. Sí, Una cortadora. Una máquina cortadora. Pero ya tendrá ya, ¿eh? Sí, sí o sí. Pero este tiene todos los sus sensores Este, para que claro, no pase ningún tiene todo accidente. su defensa, exactamente. Sí. Ya me di cuenta ya. A ver, de moderno para Movina. Sí, por suerte. Está bien, qué espectacular. Bueno, nosotros entonces estamos aquí visitando esta empresa, Copel se llama, Sociedad Anónima, la señora Raquel Frutos. Yo con esta señora me había conocido, ustedes no saben, ni se imaginan. Nos conocimos en Israel, en Jerusalén, en uno de estas peregrinaciones que se hacían en aquel tiempo, era con el padre Oreski. Y bueno, por ahí también, y después desde ese tiempo una amistad muy cercana, y hoy en día que nos ayudan también para llevar adelante este programa tan lindo que es para todos los jóvenes y para todas nuestras familias. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para jóvenes en familia. Y aquí nos encontramos con Oscar. ¿Cómo era tu apellido, Oscar? Ramos. Oscar Ramos, que está en Ñemby. Ya está casado ya. Sí, ya estoy casado. Y ya tenés una familia todavía. Sí, ¿no? una familia ¿Eh? tengo. Ya Está tenés. en camino la nenita. Ah, está en camino. Sí. A la cuenta. Entonces, dentro de poco me dio felicidad. Entonces, Sí, sí. ¿cuántos meses ya? Ahora ya está mi señora de 9 meses. Está 9 a meses. punto. A la cuenta. Está a punto. Entonces, pues, ya vamos a celebrar ya eso. Sí. Muy bien, Oscar. Que vive hacia Paíñu, me dijiste, ¿verdad? Paíñu, Ñemby. muy bueno. Bueno, y Elías. Elías, entonces, de Cleto Romero, famoso que más Cleto Romero, de tu amigo en el Icuaina, o si no, tu abuelo y esas situaciones antes políticas, sobre todo, bastante complicaditas en aquel tiempo en Cleto Romero. Bueno, decime un poco, Elías, ¿cómo hicimos ese paso? Vos me dijiste que viniste ya hace 7 años. ¿Cuánto tiempo que estás trabajando aquí en esta empresa? En esta empresa entré en febrero, creo que tengo 5 meses trabajando ya. 5 meses ya. O Sí. sea, hace poquito nomás que Hace comenzaste. poco, Entonces, ya. ¿Y qué tal, che, ese otro trabajo? Vos comenzaste con tu hermana, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Con mi Pa' él la vendía. Mía, ma. Vendíamos ropa, Así. re tranquilo. ¿Y dónde vio? ¿En la calle? O... En el mercado. Ah, en Teníamos el nuestro mercado. puerto y ahí. Ya. Che, ¿y qué tal ese cambio, por ejemplo, de Cleto Romero venir y entrar así como un joven? Vos tenías 17 años, ya cumpliste 18, me dijiste, ¿verdad? Sí. Cuando llegaste aquí. Entonces, encontrarte de repente aquí medio con una sorpresa, ¿verdad? De que vos tenés que comenzar a luchar por la vida, ¿verdad? ¿Qué tal vio el cambio, Venir. San Pedro de Cleto Romero, ¿verdad? Cordillera. A Cordillera todavía, Cordillera. Ya. Y después venís y te encontrás en Asunción. ¿Ahí donde añe bueno una vez? Realmente no, al principio no, porque ahí como te dije hace rato nosotros teníamos todo gratis, Claro. fruta, verdura, completo, ya que era diferente, acá se tenía que comprar todo. Aquí tenés que comenzar a trabajar. Dale, Trabajar. mijo, levantate que temprano. Y Pero en tu casa, ¿qué tal? Con tu papá y con tu mamá, igual te levantabas temprano.
Con mi papá eso era más flexible. Más flexible. Acá Tu hermana ya no te era. Acá era diferente, acá sí uno tiene que prepararse solo y levantarse solo. Claro. Allá te preparan todo. Claro. Y- Opa, la mimado, Gina, bebé. Opa. Y ahí también aprendí mucho a depender de mí mismo. Claro. Y la razón que entré a esta empresa fue que necesitaba más tiempo. Pues ya tenía a mi hija, quería pasar más tiempo con ella. ¿Y a los cuántos años te juntaste vos? Yo me junté cuando tenía 22. 22 ya. Sí. Después ¿Y ya tenés familia o ya tengo una familia que ¿Ah, sí? tiene 2 años, una hija. 2 añitos ya? Sí. Ya. Una hija hermosa. Bueno, ¿y todavía no te casaste, Gina, vos? Ya me casé ¿Ya te también. casaste Sí. también? Ah, o si no, yo ya te iba a ir para casarte ya. Te aseguré lo de eso. Te también. aseguraste. Sí. Y entré acá para tener más tiempo. Sí. Gracias a Dios se dio. Ahora tengo muchísimo más tiempo también Para tu familia. para mi familia. Claro. Cuando empecé acá yo no sabía nada. Realmente serio? tenía miedo. Tenía miedo de no quedarme. ¿De qué tenía miedo? Que te agarre la máquina y te corte el dedo, güey. En realidad no empecé trabajando con la máquina. Ah, no, empecé con preparado de materiales, pero la cuestión era que yo no sabía. Prácticamente no sabía nada de los materiales. O sea que hay posibilidad del día de ir aprendiendo en la vida. Y yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, quería aprender, quería trabajar porque necesitaba el tiempo. Claro, También gracias a mi compañero que me ayudó mucho. En serio. Tuvo paciencia. Ya. Y O además, sea, los compañeros te ayudan. sí, ¿eh? además tengo mi compañero que me ayuda. Sí. Están todos que me dan otra vez su esfuerzo, me explican, siempre me ayudan. Claro. Qué bien, che, qué espectacular. Bueno, esa es la experiencia un poco así del día. ¿Y vos, Oscar, qué tal? Yo- Vos me dijiste, ¿dónde? Medio ducho, hoy. Vos ya trabajaste con tu papá, me dijiste. En la imprenta, Empecé- te llevaron luego ya. Bueno, ¿y Temprano, cómo hiciste ese cambio? Desde temprano, ¿a qué edad entonces comenzaste a Yo trabajar? empecé a los 15. A los 15 a años. los 15. A las cuentas. Papá es de eso de que te enseña desde chiquito ya qué es el trabajo, cómo sí, se sí. lleva, cómo se sufre, cómo vos prácticamente vas a sobrellevar en la vida el trabajo que va a venir en tu vida más. Sí. Te enseña lo de Vos, pequeño. vos me dijiste, Oscar, que vos sos catequista también ahí en tu comunidad, me dijiste. Sí, ahora ya no estoy Ah. más porque desde que se embarazó mi señora Ah, ¿sí? ya dejamos nomás para que ella también descanse un poquito porque Ella también era catequista. ella es catequista conmigo. Entiendo. Ya, y ahora con lo que tenían que estar más. Bueno, hasta que crezcan los niños, ¿verdad? Sí, hasta que tengan crezcan. más tiempo. Sí. Ah, mira. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Con tus padres? Con mis padres yo aprendí. También me enseñó a mí un vecino que siempre a nosotros nos invitaba para hacer catequesis familiar, Ya. así con el tema ahí en el barrio. Sí. Y de a poco él me inculcó también a mí para que yo le llegue a enseñar también ahí a mis vecinos. Ah, ya. Navidad en familia, eso solíamos hacer mucho ¿En serio? esa zona. Donde vive mi mamá ahora está en Ñemby, Sí. hacia el barrio Vista Alegre. Entiendo. Sí, y ahí del barrio Vista Alegre, pues los vecinos eran todos muy unidos y nosotros nos reuníamos cada tanto Claro. para poder hacer la Navidad en familia. y Tus crecer. padres eran, me dijiste, de San Lorenzo. No, mi papá nació allá en, ¿cómo se llama este? Hacia, Paraguarí. no fue por antes de ese, Yaguarón. Ah, Yaguarón. Yaguarón. Ah, mira. Y mi mamá es hacia Juan de Mena. Hacia Juan de Mena. Entonces medio Sí. medio cercano aquí de Cleto Romero, entonces. Sí. Pero la cordillera de Teguina, ¿verdad? Sí, Cordillera creo que todavía. Sí. Qué interesante, che. Bueno, ¿y cómo hiciste para ese cambio? Si vos estabas trabajando con tu papá, vos estabas todavía en esa empresa. Yo estuve en esa empresa hasta que cumplí los 18. Ya. Después de eso ya me invitaron para irme a trabajar en otras imprentas. Así yo acepté por mi cuenta nomás ya. Ya. Llegué a aprender varias máquinas y también de paso también así aprender diferentes máquinas porque cada máquina es diferente. Claro. Y de a poco, no te digo que me fue fácil, tuve que sufrir, hubo gente que me tuvo paciencia, me enseñó Claro. de cero. Claro. Y a mí que me gustaba tanto armar y desarmar las cosas, me encantaba a mí porque una vez que vos para poner todo bien en la máquina, a veces tenés que desarmar, colocar bien algunos engranajes, algunas herramientas para que pueda funcionar bien la máquina y me encantó. Me enamoré a mí de la máquina y eso que hay de impresión. O sea, prácticamente de lo que vos estabas haciendo era una cosa muy pequeña Sí. en comparación de lo que ahora estás haciendo. Sí, Ahí más bien vos eras como un ayudante de tu papá. sí, ayudando a mi papá. Pero igual, o sea, antes que miraba de todo un poco, ¿verdad? Sí. Y los otros también te llamaban, vení, pues ayúdame. Sí, Famoso, vea.
Sí, fue famoso. A mí me llamó, me decía, vos estás libre ahora, vení ayudando un ratito. Hey. Ya, vamos, era jovencito, a la Sí. cantidad de 15 años, ya pues no iba ahí, ¿no? Sí, yo me movía de acá, ya yo pasaba una máquina, pasaba otra máquina otra vez, haciendo. Está bien, sí, bueno, y esas son las cosas interesantes, ¿verdad? Que los jóvenes tienen esa posibilidad de ir creciendo y de ir haciendo. ¿Y vos te sentiste también así ayudado por tus compañeros, sobre todo cuando uno comienza recién, pues uno se encuentra como en un campo nuevo, ¿verdad? Sí. Algo que tiene que confrontarse. ¿Qué tal vos te encontraste ahí con los compañeros? Al principio fue un poco difícil por la diferencia de edad que teníamos. Ah, ya. Porque ellos tenían su forma de trabajar, su forma de hablar, Claro. y yo era como algunas cosas no entendía. Claro, Y demasiado jovencito. Sí, justamente eso. Pero con el tiempo yo me fui desarrollando, mi palabra ganó más peso, ya tenía más experiencia, entonces ya Así. me empezaron a tomar en cuenta también. Claro. No, y así es Sí. toda una historia entonces que uno va encontrando, ¿verdad? En el caminar. Y vos, Elías, ¿qué tal? ¿Está contento? Claro que sí, claro que sí. Estoy Ya muy 5 contento. meses ya. Pero Ya. Reyes ama, pero ya va entrando en ese clima. En realidad yo la primera semana ya pensé a mi serio? amigo ya. me bastó poco tiempo para encajar con ellos, Sí. ya que hablaban mucho y yo también era muy Ah, chistoso. sí. Y nos caímos bien. En serio. O sea que ahí ya comenzaba a moverse y a activar entonces juntos. Bueno, Sí. así que estamos, queridos amigos, con nuestro programa hoy aquí desde la empresa Copel. Ellos también siempre nos ayudan y nos acompañan con nuestro programa. Y le agradecemos a la señora Raquel siempre que está ahí al pie del cañón. Bueno, seguimos nosotros enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para jóvenes en familia. Y estamos aquí en uno de los lugares donde tiene la empresa Copel también toda la parte del trabajo y de la elaboración. ¿En qué es lo que trabajan sobre todo aquí en Copel? Más con el tema de papelería. Papelería. Papelería, sobre lo que todo. tenga que Después, ver papel. impresión también. Sí, esas algunos- cosas muy interesantes. Bueno. ¿Y tu formación vos? ¿Cómo hiciste, Elías, sobre todo en tu vida cristiana ya eso? Mi vida cristiana. Y empezamos también con mediana edad. Yo cuando tenía 14 años empecé a 14 conocer a años. Dios. Sí, Ah, ya. conocer a Dios. Y antes, maestro, de macanea, ¿verdad? Antes, tranquilo, no era tan malo, pero tampoco Pero no sabía era, tanto. no era que tanto te preocupaba Sí. la parte religiosa. Sí. Después pasó que me agarró una enfermedad ¿En serio? Sí, Ah. que- ¿A los cuántos años, Pico? y a los 14. A los 14. Sí. Ah, Y ahí, a través de esa enfermedad, pude ¿cómo te encontraste con Dios? Pude sentir. Un pocón de Sí. leña de ya. Y Sí, prácticamente me sanó otra vez. En serio. Después de ese suceso ya empezamos más a buscar A ser asiduo. Sí. Mira, pues, qué interesante, che. ¿Eh? Y hasta ahora estamos ahí. Hasta ahora está. Sí. Firme. Sí. Bueno, y vos, Oscar, ya me dijiste ya que sos catequista. ¿Y vos Sí. cómo? Vos también así como Elías medio ñepununave medio... Y yo empecé a los 9 años con el Los tema. 9 ya. Sí, mis padres eran muy católicos y estaban muy metidos en la iglesia también en esos tiempos. Y desde chico me inculcaron ya a estar en la iglesia. Entiendo. Sí, y a mí me gustó, yo aprendí mucho también y de paso también la gente me ayudaba también a entender más lo que es la profundización de Dios. Entiendo. Porque ahora mismo los jóvenes no buscan tanto y solamente se quedan con lo que dice la gente y ya está. Uno se entiende mejor las cosas cuando investiga por su cuenta. Claro. Y Cuando ahora uno va buscando, va insistiendo, ¿verdad? Y vos, Elías, ¿cómo le ves así a los jóvenes en general? Más o menos lo que son de tu edad, así. Ahora ya estás comprometido, ya tenés tu familia, enmendaba y vaya adelante. Sí. Pero así en general, así los jóvenes, ahí por donde vos vivís, eso. Ahí por donde yo vivo hay muchos jóvenes que prácticamente tratan de trabajan, Ya, pero ya. muchas veces no reciben apoyo o así por miedo
Porque yo también cuando empecé acá tuve miedo Ya. y algunos no aguantan la presión y salen otra vez. Ah, entiendo, entiendo. O sea que no se encuentra todavía, como decimos nosotros, y cuál vez la gente, ¿verdad? Famoso. O sea, y ese es un poco difícil siempre manipular. Y bueno, y se puede llevar entonces así una familia, se puede llevar la presencia de Dios en la vida y el trabajo, todos juntos. Sí, todos juntos se puede. Es posible. Yo en mi caso, por ejemplo, yo tenía un tiempo problema a buscar trabajo. En serio. Sí, y yo gracias a Dios y a la Virgencita, yo tengo mi grupo también de hombres valientes allá en Ñemby, que Ah. está conformado. Sí, ahora mismo no estoy tanto reuniéndome con ellos por el tema de que estoy pendiente a mi señora, Claro. pero gracias a ellos también yo llegué a formarme como hombre, como persona. Sí. Ellos y la Virgencita también que siempre me ayudó a encontrar este trabajo. Yo digo lo siempre porque acá esta empresa son también muy devotos a la Virgen de Schuester. Ah, sí, 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 sí. Y nosotros también como grandes hombres valientes que somos Claro. nuestra mater, nosotros le decimos. Claro, claro, claro. Nos llevó a forjarnos y yo por ejemplo dije que acá sería algo espectacular para nosotros porque le comenté ya yo tuve este problema, le pedí ayuda y conseguí Me este trajo trabajo aquí, y me trajo acá sin problema. Espectacular. Sí. Y para entrar vos, ¿con quién tenía que conversar? ¿Con la señora Raquel directamente o con todo el departamento que tienen aquí de recursos humanos? Yo primeramente me fui a hablar con lo que sería su hermana, la señora Liliana. Ah, ya. Y con ella yo tuve la entrevista y después de eso me dijeron que me iban a mandar acá a Coppel. Ah, Después de ahí hablé un rato con el señor Fernando y el señor Arnaldo Frutos y me ayudaron muchísimo también para empezar acá desde cero prácticamente. Y vos antes te fuiste y te presentaste y dijiste, esta es mi experiencia, ¿verdad? Sí. Trabajé en imprenta, entonces es J. Amor. Acá tenía más ojos y Ay, claro, claro. tenía más comodidad, me iba a encajar mejor acá a mí, Exactamente. por la experiencia que tenía. Sí. Y vos, Elías, ¿cómo comenzaste? ¿Con quién hablaste primero? Mi entrevista fue con la señora Claudia. Sí. Después de ella hablé con el señor Fernando y gracias a él que me dio la oportunidad porque yo sinceramente le dije que yo no sabía nada. Ah, sí, lo te presentaste Sí, ya. yo no sabía nada, Bien pero- humildemente, siendo que misma bebé, así es que... Pero tenía ganas de trabajar y aprender. Sí, 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 sí. Y gracias a eso estoy acá por la oportunidad y ya. Y ahora me aprendí. dijiste ya que en una semana prácticamente ya eres capa y te mueves. Sí, ya conocía más. Ya. Ya era más abierto con los demás. Exactamente. Qué interesante. Bueno, así entonces estamos hablando con estos jóvenes, con Oscar y con Elías. Ellos trabajan aquí en esta empresa, Copiel. Y sobre todo es muy interesante, ¿verdad? Así como dice nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, es un buen testimonio también de todo ese camino y todo ese deseo, sobre todo, de superarse en la vida. Y eso es lo que queremos también mostrar, ¿verdad? Como estos jóvenes. Vos venís de Cleto Romero y Naya, De Cleto Romero. de todo lo que significa. Yo, sin embargo, ya de San Lorenzo. Sí, de San Lorenzo. Van allá, hoy coman de ahí. Parece ya ñembuense, pero ya, ¿eh? Ñembuense, ya. Ñembuense. Sí. Bueno, y ahí entonces ya con su familia, con los hijos que están llegando en serio. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para jóvenes en Y familia. estamos aquí entre las máquinas, aquí con Oscar y con Elías, estamos conversando de un trabajo así tan concreto y de actividades tan concretas que ellos realizan. Oscar, que ya está casado también, está esperando, ya en estos días viene, ¿verdad? Sí, en estos días viene. Bueno, y Elías, pues ya tenés ya un Sí, ya año, tengo. 2 años, ¿verdad? Sí, 2 2 añitos, bueno. Eres de Cleto Romero, es todavía del departamento de Cordillera. Y vos, sin embargo, sos luego aquí de San Sí, Lorenzo, tus sí. padres, vos ya naciste ¿dónde? Vos naciste en Villaliza. En San Lorenzo. En San Lorenzo luego nací, Sí. solamente que ahora están en esa zona. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros, sobre todo ahora, como ya estamos en este último momento, ¿verdad? O sea, bloque, siempre queremos escuchar a nuestros jóvenes con esta experiencia tan linda que nos dejan y que nos enseñan.
que es el dejar un testimonio, y lo que queremos, Oscar y Elías, es si ustedes pueden dejar un mensaje, ¿verdad?, para nuestros jóvenes. Así como estábamos hablando, hay muchos jóvenes, Elías decía hace rato que hay muchos jóvenes que les gusta y quieren trabajar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Algunos también la presión o les es difícil Sí, también cuando no pueden confrontarse o por las faltas de oportunidades, ¿verdad? Pero cuando el joven está bien formado y tiene deseo y quiere trabajar y quiere hacer bien las cosas, entonces puede afrontar la vida. Bueno, ¿qué mensaje vos querrías dejar, Oscar, hoy a otros jóvenes y a la familia en general, a la sociedad? Yo realmente el mensaje que les quiero dejar es que padres siempre apoyen a sus hijos en lo que decidan y traten de guiarles a ellos para que ellos puedan elegir un buen trabajo y que les expliquen de temprana edad, si es posible, cuando ya empiezan a entender ellos qué es la vida, lo difícil y sacrificado que es, pero la recompensa que se entiende a través de ellos también. Claro, Porque sin sacrificio no hay victoria, como dice la frase, ¿verdad? claro. Y que siempre encomienden a Dios su vida, porque Él siempre le va a poder ayudar y resolver siempre. No, que no Vos tengan- eso, Oscar, también transmitía en tu catequesis. Eso, Sí. ¿Vos con quiénes más estuviste? ¿Con los jóvenes o con los niños? Con jóvenes. ¿Jóvenes? También, sí. Ah, de confirmación. Confirmación. Ah, mira, un poco, che, qué interesante. ¿Y quiénes te ayudaban ahí? ¿Vos y quién más? Yo estaba con mi señora y también estaba el que sería el referendo de la iglesia, el que nos guiaba y nos explicaba más o menos cómo teníamos que movernos, porque a nosotros nos reclutaron nomás, yo no tenía tampoco experiencia, Ah, pero nos animamos con mi señora para poder enseñarle a los jóvenes lo que es Claro. prácticamente estar con Dios. Ya. Qué interesante, che, espectacular. Bueno, entonces, Oscar. Y vos, Elías, ¿qué mensaje le querés dejar ahí? Ya que hay mucha gente ahí de Cleto Romero y de otros lugares que siempre nos están viendo y nada. Claro. Así que, pero vos ya hace los 7 años que estás por aquí, así que muchos amigos por esta zona también. Tengo muchos amigos, muchos familiares que trabajan. También yo les animo a esas personas que no tienen esta experiencia, que puedan venir, que puedan probar y por sobre todo que tengan en su mente, en su corazón, ese de querer aprender. Porque yo entré a este lugar prácticamente no conociendo nada. Ya en el camino me formé, ahora estoy feliz y realmente si depende de mí no quiero salir más. Quiero seguir. Acá hay por temporada, allí. Ahí va por temporada. Ya, sí. Está bien. Y por sobre todo es querer aprender, tener esas ganas y de salir adelante. Yo me puse las pilas porque mis padres también a mí me formaron para que pueda aprender yo cada día, que no pueda encontrar tanta dificultad y si la encuentro, para que me pueda esforzar el doble. Claro. Sí, y eso es mi motivación y mi mensaje para los jóvenes que no saben del trabajo, que puedan aprender y siempre habrá personas quienes van a ayudarles. ¿Verdad? Eso es importante, ¿verdad? Siempre hay gente que a quien, entre comillas, ya ellos ven, le caemos bien Sí, y nos ayudan con más entusiasmo. claro. Pero viendo a por ahí, igual de ella de vaya. Sí. De fuerza a fuerza y bueno, llevamos adelante. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia el día de hoy. Pero como siempre concluimos con la palabra de Dios, ya que estamos hablando aquí con estos dos jóvenes, con Elías y con Oscar, sobre el trabajo, ¿verdad? Que es tan importante lo que la palabra de Dios también nos dice. La carta que escribe Pablo a los Colosenses, es muy interesante el capítulo 3, 23, 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto, por ejemplo, es espectacular, ¿verdad? Como enseñanza nos está diciendo que el trabajo adquiere dignidad cuando nosotros lo estamos haciendo de corazón. Y allá afuera, ¿verdad? Que sale de lo más profundo de nuestra vida. También tenemos desde el libro de los Proverbios, capítulo 22, 29, ¿has visto a un hombre hábil en su trabajo? Estará al servicio de los reyes. Qué interesante. Quiere decir que cuanto más mostramos esa habilidad que Dios mismo nos regala, bueno, cuando dice estará al servicio de los reyes, quiere decir que Dios nos da mucha dignidad y nos da un buen lugar para poder trabajar. Por nuestra honestidad,
por nuestro deseo de hacer bien las cosas, de ser hábiles, así como dice el libro de los Proverbios. También el libro del Eclesiastés, el Coelet, capítulo 9-10, dice: todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo, pero hazlo con mucho empeño. Esto también nos invita. Yo creo que aquí tanto lo que nos comentaba Elías, ¿verdad? El deseo de aprender, el deseo de hacer las cosas. Y Oscar también, ¿verdad? Desde chiquitito, a los 15 años ya, te fue ayudando ahí a tu papá. Y siempre la formación y lo que ustedes están diciendo y deseando también como mensaje para tantos otros jóvenes y para nuestra familia. Muy bien, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, les dejo la bendición del Señor. Y esa bendición también para tantos jóvenes que tengan esta hermosa oportunidad, todos nuestros jóvenes del país. Y sobre todo que vayan creciendo desde nuestras familias en esta habilidad, como dice la palabra de Dios hoy, para el trabajo, el hacerlo mejor dentro de la honestidad, dentro del empeño. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.